Hola, soy Marta Tura, soy actriz y estoy encantada de estar en este programa. Vamos a hablar de cine. Aquí empieza Días de Cine. La familia que tú eliges, una estupenda feel good movie para ayudarnos a superar estos tiempos sombríos. La Madre Oscura, terror estilizado con tintes ochenteros, adolescentes y brujas milenarias. Escucha, mamá mierdecilla. En Días de Cine celebramos el centenario del músico, fotógrafo y actor conocido por el mundo como Jules Briner. Pues como sabéis, la claqueta es uno de los símbolos del cine y sobre todo del rodaje, y a los actores nos encanta quedarnos con la claqueta cuando la película ha sido especial. Y yo tengo la suerte de tener dos claquetas, una por La vida que te espera y otra por la trilogía del Baztán, que fueron 3 pelis. Soy joven, no soy viejo. Cal es viejo y somos diferentes. Un aire ingenuo de positivismo y sinceridad sobrevuela constantemente a La familia que tú eliges, efectivo debut en la ficción de Tyler Nilsson y Mike Schwartz. Sí, los dos somos amigos desde hace más de 15 años. Empezamos a rodar juntos pequeños anuncios y cortometrajes. Esta es nuestra primera película. Dos directores que construyen este proyecto para el lucimiento de otro amigo, Zach Gottsagen, joven con síndrome de Down que deseaba hacerse actor. Tyler y yo hicimos amistad con Zach en un taller para personas con capacidades especiales del que fuimos monitores. Vimos en él un actor muy bueno desde el principio. Nosotros andábamos buscando un proyecto al mismo tiempo que él soñaba con encontrar una película a la que hincar el diente, y construimos una historia para Zach. Tan nobles intenciones han cristalizado en un noble proyecto, la película que nos ocupa, vehículo perfecto para llenar corazones de ternura y ojos de lágrimas de optimismo. La improbable amistad entre un ratero que, si no cambia su suerte, se graduará en delincuencia, y un chico síndrome de Down que se fuga del centro que le acoge para cumplir el sueño de hacerse luchador de pressing catch, elabora una cálida cinta que pendula entre dos géneros: la buddy movie, en la que habitualmente dos personajes antagónicos encuentran los hilos que les terminarán enlazando como amigos, y la road movie, donde distintas etapas de un viaje deshacen los nudos que dificultan la realización de los protagonistas. I'm looking for a missing person. Have you seen him? La incorporación de un personaje femenino terminará por aportar a la cinta el tercer elemento para triunfar: el romance. Me encanta mi familia y espero que lo sigamos siendo siempre el resto de nuestras vidas. Es muy importante tener personajes carismáticos con los que no hay necesariamente que conectar desde el comienzo. Creo que el amor interesa y es importante. Y creo que el ingrediente más tangible de una buena road movie y del que la gente no habla lo suficiente es un buen coche o un vehículo curioso. Las grandes cintas de este género lo tienen. Por ejemplo, en Pequeña Miss Sunshine tenemos esa furgoneta amarilla Volkswagen. ¿Una vaca es un gato? No. ¿Un gato es una vaca? No. Se trata, en todo caso, de una road movie fluvial, heredera de las narraciones de Mark Twain, de personajes auténticos que habitualmente permanecen en el plano desenfocado del cine. Your vote black or white? Okay. White. White. I knew you was white. I could smell you a mile off. Una América que se antoja como el esqueleto de un gran dinosaurio que esconde vida entre los huesos que conforman sus fábricas abandonadas, gasolineras y sus tiendas en mitad de ninguna parte. ¡Mongol! ¡Mongol!
Mama girl. Desde que empezamos a hacer pases, la gente se nos acercaba y decía: tenéis que ver el octavo día, aún no he podido verla. En mi caso estaba muy influenciado por Cuenta conmigo. Me pareció una historia de viaje estupenda con ese ingrediente de camaradería. Visualmente me inspiré en No es país para viejos, pero con agua. No country for old men, but with water. La dupla de directores ha tomado buena nota de otras aventuras en los márgenes de la América profunda, y en varias ocasiones evocaremos cintas como Maude o el clásico de Rob Reiner, Cuenta conmigo. You're married? No, I'm not married anymore. You're divorced? No. I'm a widow. Shia LaBeouf y Dakota Johnson, ambos estupendos, se han esforzado al máximo en su interpretación, logrando con ello no quedar eclipsados por el carisma y la naturalidad que exhala Goxhagen, al que tras este debut le llueven los proyectos. Creo que hay una fuerza especial cuidando de esta película. Al principio, cuando comenzamos el proyecto, no lográbamos que nadie se leyera el guión. Terminamos haciendo un vídeo con Tyler, yo mismo, Zack y un par de amigos, para poder enseñar el talento de Zack y el aspecto que tendría la cinta, cómo se vería, cómo sonaría y las sensaciones que transmitiría. Y rápidamente los actores la vieron y dijeron: yo quiero hacer eso, me apunto, quiero formar parte. El trío, al que se suma un atractivo grupo de actores secundarios, hace que poco importe que vislumbremos desde la distancia los raíles por los que transita la trama. En esta ocasión, lo previsible juega en favor del título. She is my friend, and she has been looking out for me. Your friend? Yeah. El optimismo y la naturalidad son elementos que funcionan bien en el cine estival, y más aún en este verano contracturado que parece una broma de cámara oculta. La familia que tú eliges logra, durante 1 hora y media, llevar nuestra mente lejos de esta realidad, a otra que se antoja posible, donde caen las corazas y rebrotan los buenos sentimientos. Tell her, I'm gonna give you all of my wishes for my birthday. Es una película de culto, pero... Pues mira, una película que se supone que es una película de culto y que yo me resulta excesivamente larga y me acaba no gustando, a pesar de sus excelentes actrices, es Que fue de Baby Jane. Por favor, dispérsense. Aquí no hay nada que ver. Yupicayi, hijo de puta. José Miguel, McKay sueña con ser así, un héroe de acción como los polis de las películas americanas. No es un superagente, él tiene un mundo virtual donde le gustan estos ídolos, tiene esas pequeñas referencias que se reflejan en la película. Los métodos de McKay no dejan de ser los métodos de alguien que se lo flipa un poco. Realmente es un samurái, tiene un código de honor en el trabajo muy serio. ¿Y ese dónde va? ¿Cómo coño se te ocurre parar el autobús del Real Madrid? Bueno, pues que tiene el seguro caducado, no puede moverse con este vehículo, así que acérquese al arcén. No las prepara muy gordas, pero es una buena persona, un pelín torpe. Que sea infracción es infracción. ¡Pero que suspendiste el clásico! ¡Termina el partido con victoria del Barcelona! Se ha creado unas ilusiones, unos ideales que al final le han alejado de lo que realmente es importante. Y es una historia de un padre que quiere recuperar a su hija, ¿no? He conseguido que puedas elegir destino. Acepta el traslado o si no te quedarás sin trabajo. Por casualidad y su maldita responsabilidad, se ve envuelto en una peligrosa trama de narcotráfico internacional en la que la vida de su hija está en juego. Precisamente usted está aquí para que no pasen demasiadas cosas. Problemas van a tener los que no cumplan las normas estando yo allí cerca. Él va al 100% en su trabajo e intenta ir al 100% en la paternidad. ¡Eres gilipollas! Silvia Abril como su jefa y Jordi Sánchez como el compañero de peripecias de Leo Harlem completan el reparto. Vale, voy a poner un canto, MacGyver. ¿Aquí? Un trío de actores que en poco tiempo se han convertido en imprescindibles de la comedia española. Yo creo que hemos creado una familia, que funcionamos, que nos llevamos bien y que la gente quiere que nos metamos en sus casas. No me lo puedo creer. ¡Qué subidón, Hablamos lenguajes muy similares, que nos atrevemos a probar cosas los unos con los otros y que en ese sentido pues, los personajes quedan mucho más ricos. ¡Cuidado! ¡Ah!
¡Policía, alto! Superagente McKay está plagado de guiños y homenajes a las comedias policiales de los 80 y 90. O sea, tiene mucho del cine americano, pero tiene también, está Berlanga, está el rollo de Gendarme en Saint-Tropez, o sea, ese punto naif del policía. Era como muchos ingredientes, intentar darle cohesión a todos esos ingredientes y crear algo particular que es el mundo de McKay. Que las cosas no son como en las pelis que ves, que los polis hacen lo que les da la gana y les sale bien. ¡El culebro y el cabeza! ¡Los héroes del barrio! ¡Quieto todo el mundo! ¡Esto es un ataco! En esta película no está el humor gamberro al que nos tiene acostumbrado su director, Alfonso Sánchez, que nos sorprendía a todos con El mundo es nuestro. El concepto era hacer una peli familiar y una peli veraniega para disfrutar, para ver en el cine. O sea, es el concepto de cine familiar de toda la vida de los 80. Perdona, pero es que tenía un problema con el uniforme. Lo otro es el camino por el que voy en paralelo con mis movidas. Estoy preparando ya la segunda parte, El regreso de los compadres, que será en la finca de la Marquesa, evidentemente. Imagínate, ahí va a haber campo para correr. Ahí te vas a hartar de acidez. Ahí te va a tener que tomarte un Alka-Seltzer. Padre, que no, ¿eh? Pero sí, esto era un reto también para mí. Superagente McKay mezcla historia familiar, de amistad y acción en pequeñas dosis. Muchos ingredientes para una comedia a la que le falta un poco de chispa. Ok, McKay, te copio. ¿Dónde son los refuerzos? Tengo tantísimos personajes que me hubiese encantado interpretar, que te voy a decir los primeros que me vienen a la cabeza, que sería el de Holly Hunter en el piano, el de Meryl Streep en Los puentes de Madison, o en Las horas, o en La decisión de Sophie, Nicole Kidman en El chico del periódico, en I, WhatsApp, Victoria Abril en Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto, o en Átame, o en Amantes. Hay tantísimos, madre mía, muchísimos. Ты вроде не местный, так? Родители где? Сирота, значит. El pájaro pintado desempolva el bestseller de mismo título que escribiera Jerzy Kosinski en 1965. El libro tiene tras de sí una antigua controversia sobre la veracidad de los hechos que relata. Hasta que se pusieron en duda, fueron tenidos por un relato autobiográfico, no porque el propio Kosinski lo afirmara, pero sí porque mantuvo una misteriosa ambigüedad al respecto. Se trata de la historia de un niño judío cuyos padres le dejan viviendo en la granja de una campesina como método para evitar su deportación. Esta señora muere repentinamente y el niño debe emprender un camino hacia ninguna parte por el campo de un país indeterminado. En su deambular le llueven los infortunios, es objeto de la crueldad de un campesinado retratado como inhumano, pero luego, por supuesto, también llegan desafortunados encuentros con militares de uno y otro bando, con alguna honrosa excepción, un correr de salvajes. Con respecto a la posibilidad de que los hechos partan de una realidad vivida de primera mano, parece demostrado que, lejos de esa sucesión de severidades, Kosinski fue bien tratado por unos campesinos católicos. Si bien es cierto, desapareció la práctica totalidad de su familia en los campos de concentración, y quizás de ahí el ajuste de cuentas con su país natal, Polonia, del que huyó como pudo, escapando del régimen comunista. En cuanto a la adaptación del director checo Václav Marol, constituye una colección de crueldades contra un niño tan variada y rica en detalles que no solo resulta grotesca sino irreal por momentos. No se nos escapa que los actos de crueldad existen, pero no acaba de encajar que todos ellos caigan en los hombros de un niño en un espacio de menos de un año. No podemos evitar pensar que el retrato del campesinado que destila la película parece heredado de ancestrales prejuicios burgueses.
Sin embargo, no hay nada que objetar contra la cuidadosa puesta en escena de la película, de gran nivel, ni de la nutrida aparición de actores de primera fila como Harvey Keitel, Udo Kier o Stellan Skarsgård. Hay tantos actores con los que me hubiese gustado trabajar. Con Paul Newman. Una pregunta difícil, desde luego. Me pregunto qué opinarían los ciudadanos de Hiroshima sobre eso. Tú. Probablemente no dirían nada. Hiroshima fue destruida. Ya sé. Starship Troopers de Paul Verhoeven. Se utiliza la fuerza. Y la fuerza, amigos, es violencia. La suprema autoridad de la que procede cualquier otra autoridad. Hay un personaje, el profesor Raska. Esto va para vosotros, los nuevos. Aquí solo hay una regla. Todos luchamos, nadie se rinde. Profesor de la escuela militar. Sobre la mitad de la película es devorado por un insecto. Ahí se ve lo tonto que es. Pero a la vez se ve cómo hace lo que cree que tiene que hacer y como consecuencia de ello es devorado. ¡Rico! ¿Ya sabes lo que debes hacer? ¡Sí, señor! Al ver esa escena yo pienso, mira, este se parece a mí. De verdad que lo pienso. ¡Hazlo, Rico! Yo me dejo llevar siempre por la corriente de las cosas con todas mis fuerzas. Sigo siempre adelante, para avanzar a mi manera, y eso me lleva hasta sitios insospechados. Y así consigo hacer las escenas. Fluyo mientras otros directores se empeñarían en nadar contra corriente. Una de mis actrices preferidas. Una actriz que admiro enormemente es Meryl Streep. En una única jornada transcurre La profesora de piano, nuevo trabajo del alemán Jan Ole Herster, que pasó por el último Festival de Valladolid. Un relato inquietante e hipnótico que sigue los pasos de la mañana a la noche de Lara Jenkins, funcionaria jubilada que cumple 60 años el mismo día en que su único hijo da su primer concierto como compositor. Un virtuoso del piano al que ella ha consagrado toda su vida, transmitiéndole su rígida disciplina y sus profundos conocimientos musicales. Dein Hauptthema ist sehr eingängig, eventuell etwas zu eingängig. Wie meinst du das? Ja, wie meine ich das? Wahrscheinlich so, wie ich sage. El tortuoso desequilibrio del personaje contrasta con las composiciones obsesivamente simétricas de la meticulosa puesta en escena de Jan Ole Herster, que prolonga aquí la magnífica impresión que causó en 2012 en su debut con Oh Boy, igualmente restringida a las andanzas de un joven berlinés en un solo día, de evidentes conexiones con el espíritu de la Nouvelle Vague y en especial con el cine temprano de Truffaut, protagonizada también por el joven Tom Schilling. Medizinisch-psychologische Untersuchung. Im Volksmund auch noch genannt wie? Idiotentest. Und wer glauben Sie ist damit gemeint? Idiot. Sie oder ich? Warum komponierst du? Nein, Viktor, warum komponierst du? Hm? Ich komponiere, weil ich glaube, dass ich mich dadurch besser ausdrücken kann, als ich es als reiner Interpret kann. Schilling, ahora en un papel menor, encarna aquí con solvencia y convicción al hijo atenazado por la presión de una madre posesiva que intenta mantener su talento bajo control con las artes de una ventrílocua o una maestra de marionetas. Was machst du hier?
Dasselbe könnte ich dich fragen. Ich muss mit Viktor sprechen. Das geht jetzt gerade nicht. Er gibt ein Interview. Dann warte ich hier. Das wird ein bisschen dauern, aber du siehst ihn ja nachher noch auf der Bühne. Resulta inevitable relacionar la figura solitaria y sufriente de la protagonista con el retrato patológico que Haneke regaló a Isabelle Huppert en La pianista. Aunque la compleja relación materno-filial mediatizada por la música parece estar más cerca de la que mantenían Ingrid Bergman y Liv Ullmann en Sonata de Otoño de Ingmar Bergman. Lara, que es el más conciso y menos confuso título original, ha ido dejando tras de sí una estela de resquemor a lo largo de su existencia. Es una mujer contrariada, amargada, aislada de todo y de todos, tras una coraza de perfeccionismo y autoexigencia. Hallo Viktor, ich bin's nochmal. Du bist wahrscheinlich sehr beschäftigt heute, aber ich dachte, es wäre doch schön, wenn wir uns vorher noch mal sehen könnten. Einen Kaffee trinken oder spazieren gehen. Ja? Okay, meldest dich bei mir, ja? La veterana Corinna Harfouch le presta su físico elegante y adusto en una de esas interpretaciones de sobrecogedora contención que proyectan los demonios interiores a través de una tensa actitud corporal, con miradas duras o ensimismadas, sin mucha necesidad de palabras. Du bist so ein talentierter Pianist und darauf solltest du wirklich stolz sein. Es gibt so viel wunderbare Musik auf der Welt. Du kommst 4 Stunden vor meinem Konzert zu mir, um mir zu sagen, dass mein Hauptthema musikantisch ist. Nein, das habe ich so nicht gesagt. Doch, das hast du gerade so gesagt. Nein, was ich meinte... Das hast du gerade so gesagt. A los críticos no les gusta, pero... A ver, una película que no estaría dentro de las películas de culto, ni mucho menos, ni buenas, pero que a mí me gusta mucho y siempre que la veo la disfruto mucho, es Dirty Dancing. Porque tiene que ver con mi infancia y me gusta mucho. En estos tiempos en los que hemos vuelto a salas, vamos a recomendar hoy una película que puede verse en plataformas, una película estupenda, una película kazaja, cuya protagonista consiguió el premio a la mejor interpretación femenina en el Festival de Cannes 2018. La película se llama Aika y está dirigida por Sergei Dobortsevoy y cuenta la historia de una madre que tiene que abandonar a su hija nada más nacer, y como fondo el retrato brutal y triste y sórdido de una Rusia actual que tiene algo que ver con ese cine de Shagin-Sev. Y ahora una buena noticia para todos los que estáis esperando nuestros preestrenos, porque la semana que viene será el martes, es Voces, una película de terror española, de esas ambientadas en una casa encantada, con esas voces que se oyen del pasado, que son las que hace referencia al título. El preestreno de Voces será el martes 21 a las 20:30 horas en los cines Verdi y estará presente su director, Ángel Gómez Hernández, en una película que tiene además a Rodolfo Sancho, Ramón Barea y Ana Fernández como protagonistas. Y a raíz de ese revisionismo ciego que últimamente se viene dando en diversas partes del mundo, la Universidad del Sur de California ha vetado una exposición sobre John Wayne. Nosotros aquí reivindicamos, por supuesto, a John Wayne, un gran actor que además dejó un puñado de obras maestras. Podéis revisarlas y decidir por vosotros mismos. Y os vamos a recomendar 3 películas de John Wayne. La primera es Río Rojo de Howard Hawks, de 1948, aquella película que hizo que John Ford dijese: ¿sabe actuar? Bueno, lo dijo con un exabrupto de por medio. La segunda película es dirigida por Henry Hathaway y es por la que ganó su único Oscar, Valor de Ley. Luego ya sabéis que hubo un remake de los hermanos Coen con Jeff Bridges haciendo el papel de Rooster Cohen. Y la tercera película, como no puede ser de otra manera, pues del maestro John Ford. Podríamos escoger La Diligencia, podríamos escoger El hombre tranquilo, podríamos escoger Centauros del desierto o Escrito bajo el sol, pero vamos a escoger El hombre que mató a Liberty Balance, porque además de ser una estupenda película, una obra maestra, un western crepuscular, el primero probablemente, se dice aquello tan importante para la mitología del western. Este es el oeste, señor, y en el oeste, cuando la leyenda se convierte en realidad, se imprime la leyenda. Y esto no es casual, porque esto nos lleva a hablar de este libro, Print the Legend, la vida y época de John Ford, por Scott Eyman, un libro que es uno de los muchos libros imprescindibles sobre John Ford, en el que se da cuenta de, bueno, del universo fordiano, con esos silencios sepulcrales en las entrevistas, un cineasta irrepetible, transparente, que contó en muchas ocasiones con John Wayne,
aunque aquí se dice que estuvieron años sin hablarse. Indiana Jones. Ya terminamos recordando un cumpleaños, porque Harrison Ford ha cumplido 78 años. Y Harrison Ford, ya sabéis, que empezó tarde, porque era carpintero, empezó en American Graffiti, pero luego fue Han Solo en Star Wars, luego fue Deckard en Blade Runner, fue aquel policía en aquella película maravillosa que es Único Testigo, y por supuesto fue Indiana Jones en las películas de Steven Spielberg, que nos dejó, bueno, momentos irrepetibles en la historia del cine. Y un libro que traigo hoy a raíz de Indiana Jones y de Harrison Ford es el guión ilustrado de Indiana Jones y el Templo Maldito. Está en inglés, por supuesto, porque estas cosas, por desgracia, no se editaban ni se editan en castellano. Pero bueno, viene todo el guión, diseños de producción, fotos increíbles del rodaje y sobre todo los storyboards, que son esas cosas que antes hacían para diseñar el rodaje. Aunque luego detrás estaba un señor como Steven Spielberg. Indiana Jones y el Templo Maldito, una película maravillosa que os recomiendo volver a ver. Por Harrison Ford, feliz cumpleaños. Directores maravillosos. Me encantaría trabajar con Jane Campion, con Martin Scorsese, así soñando. Me encantaría trabajar con Iciar Bollaín, con Pedro Almodóvar, con muchísimos directores, pero así los primeros tops que me vienen son ellos. Se estrena Un tiempo precioso, el debut en la dirección de Miki Molina. Después de tanto tiempo haciendo cine para los demás, aunque es de uno mismo también, porque uno participa, yo tenía ganas de contar mi historia, ¿no? O una historia. Ya sabes, ¡el mi oficio! ¡Uy! Llegué a la conclusión de que tenía que contar algo sobre el Alzheimer, pero no haciendo al Alzheimer el protagonista, sino que el protagonista tuviese esa enfermedad. Entonces, para mí lo más obvio en ese momento era llevármelo a mi trabajo y a mi oficio, que es el de ser actor, el de ser un artista, y el plantearme qué le pasaría a un actor como yo, sin ir más lejos, que le pronostica un Alzheimer galopante y además un tumor en la cabeza que puede que acelere todo mucho más, ¿no? Miki Molina, miembro de una saga célebre de artistas y actor que despuntó en el cine español de los 80, presenta en Un tiempo precioso una historia llevada a cabo desde parámetros narrativos y estéticos personales. Un tiempo precioso es una película de bajo presupuesto, producida, dirigida e interpretada por el propio Miki Molina, en la que el director se ha sentido libre a la hora de mostrar a un enfermo de Alzheimer y también a la hora de mostrar a la propia enfermedad. Un tiempo precioso arriesga, algo consustancial a este tipo de cine de batalla, y dibuja con una cámara extraviada los momentos de desorientación y olvido que provoca una enfermedad que no se detiene. Una película que cuenta la historia de cualquier persona que pudiese tener en un momento determinado un problema o una enfermedad tan seria como es el Alzheimer, ¿no? A donde quiera que vaya. La música es el gran acierto de Un tiempo precioso, compuesta por Luis de Arquer junto a temas de Antonio Molina, padre del director y protagonista. Es la encargada de dotar a esta historia conmovedora de altas dosis de sentimentalismo. Agapito se viene conmigo. Pero sí, el Agapito ese donde quieras. ¿Y? ¿Qué hacemos con él? A ver, yo qué sé. Bueno, ahora tomarnos unas cervecitas, ¿no? Muy bien. Venga. Una historia dramática en la que también tiene cabida el humor o la sonrisa tierna, que provoca, por ejemplo, la aparición de Agapito, su amigo imaginario, personaje interpretado por Saturnino García. Es guapa, ¿eh? Y elegante. O el hecho de enamorarse como si fuera la primera vez de la mujer con la que lleva conviviendo 40 años. Esta enfermedad y la vida misma creo que lleva su camino y que lo que hay es que salir de las rutinas y aprender a que cada día es un día nuevo, un día que hay que celebrar y aprovecharlos al 100%, ¿no? Porque al fin y al cabo el tiempo es precioso y es lo que he intentado contar con esta pequeña historia de este personaje
y de las familias que lo rodean. Ven, Miguel, te voy a llevar a un sitio, un jardín que quiero que conozcas. Un tiempo precioso es una celebración de la vida, del aquí y ahora a partir de una enfermedad demoledora. Una película llena de defectos, no ha habido dinero para maquillarlos, pero que sirve de maravilla para darse a conocer como director a Miki Molina, una nueva voz del cine de autor que habrá que tener en cuenta. Empezamos siempre con una pregunta tan recurrente como imposible de contestar, que es ¿qué es el cine para ti? Empecé a amar el cine de pequeñita, bien jovencita, gracias a mis padres que son muy cinéfilos, y me atrapó y ahora pues no concibo la vida sin el cine, no solo como espectadora, sino amo hacer cine, soy feliz rodando. Es un sentimiento que lleva conmigo muchísimo tiempo, o sea, desde bien pequeñita. Claro, cuando eres pequeño te gusta mucho jugar a ser otras personas, ¿no? Y como si hubiese querido mantener eso, porque al final interpretar es jugar. Estudiaste en la Escuela de Cristina Rota, que viene a ser una especie de Actores Studio aquí en España, ¿no? Me da media impresión. Cristina tenía algo que no tenían las demás, que era la oportunidad de actuar en La Catarsis, que es un pequeño cabaret que siguen haciendo los fines de semana y que me permitía el lujo de poder interpretar con un público real. Entonces durante la semana hacíamos las clases y el fin de semana actuábamos. Y yo tuve la enorme suerte de que apareció Joaquín Oristrel en la escuela, nos vio actuar, nos vio unos trabajos, me hizo una prueba, me cogió y de repente es que me vi en una situación extraordinaria y pues estaba con Rosa María Sardá, con Daniel Jiménez Cacho, con Verónica Forqué. Posad vuestros ojos en este escrito. Nuestro corazón hace un supremo esfuerzo cuando se decide a confesar que ama. Con gente que llevaba muchísimo tiempo haciendo cine y para mí fue un aprendizaje enorme, ¿no? En general, cuando aprendes algo, aprendes a través de los libros, ¿no? de algo muy racional. Sin embargo, lo que te enseñan los personajes pasa por tus emociones y te sacude por dentro, ¿no? Que es lo que sucede cuando ves una buena película, una buena obra de teatro que consiguen sacudirte por dentro, ¿no? ¿Qué te gusta más? ¿Proponer tú cosas para tu personaje, que te digan exactamente lo que tienes que hacer? Yo soy de proponer y los directores con los que he trabajado lo saben. Si hay una cosa fascinante del cine es que es un trabajo en equipo y creo que los directores inteligentes siempre son conscientes de eso, que es un trabajo en equipo y que cada uno aporta lo mejor de lo que saben en su función. Entonces yo creo que es muy importante escuchar al director de fotografía sus propuestas, al actor sus propuestas, porque cada jefe de equipo entiende particularmente de lo suyo y el director un poco de todo. Entonces creo que es un trabajo de equipo y todas las piezas son fundamentales y todas deben de sumar. Entonces yo entiendo este trabajo como una suma de todas las partes y me parece fundamental que en este tipo de trabajos todos aporten. Y cuando estás en teatro, ¿es diferente rodar un plano que dicen acción y corten a exponerte al público en directo? La magia y el placer de actuar en el teatro es que el actor se adueña de su trabajo. Yo salgo al escenario y el trabajo es mío. O sea, una vez que salgo al escenario, la función es nuestra y vuelas durante 2 horas. En el cine no es así, en el cine es todo tan fragmentado que es otro tipo de trabajo. La dificultad del cine es precisamente en ese desorden crear el puzzle, tener el puzzle en tu cabeza tan claro que puedas ir, por ejemplo, ahora que hemos rodado la trilogía, que hemos rodado Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta, 2 películas a la vez, la dimensión de trabajo era brutal y no iba de manera cronológica. Tienes que tener tan claro el recorrido del personaje, el viaje del personaje en tu cabeza. Tienes muchas películas, no vamos a hablar de todas porque no podemos, pero algunas que a mí me gustan especialmente, desde Sinvergüenza, pero luego, por ejemplo, Azul Oscuro Casi Negro. Es una película, una pequeña gran película, o una gran pequeña película, si quieres. Es una de las experiencias más bonitas que he tenido. Hay películas, a lo largo de tu vida tienes películas mágicas y sin duda esta es una de ellas. Esta película fue una especie de bendición en el cine español. Sí. ¿No? Una película... Sí, además tuvo muchísimo éxito y de repente cuando haces un trabajo y notas que a la gente le llega de esa manera, es una satisfacción enorme porque hacemos cine para la gente y lo que buscas contando historias es eso, ¿no? Es tocar, es remover, es conmover. Celda 211 tiene, aparte de ser una estupenda película, tiene una historia especialmente buena para ti. Sí.
Bueno, es cuando sucede esta magia y de repente haces una película y gusta a todo el mundo, gusta a todo tipo de públicos, a la crítica, y de repente se convierte en una película pues premiada. Esa experiencia de esa noche mágica donde de repente íbamos recibiendo todos premios y fue muy bonito. Me gustaría compartir este premio con mis compañeras y con todas y cada una de las personas que ha hecho Zelda, porque creo que esto ha pasado porque todos hemos dado lo mejor de nosotros. Otra película de género con muy pocos personajes, 2 creo, Mientras duermes. A mí lo que más me gustó de esa película es que era una película de terror, pero de un terror muy real. O sea, porque a veces como que uno asocia el terror a los monstruos o a cosas poco tangibles, ¿no? Y resulta que esta habla de un terror muy terrenal y que existe y que puede estar, como en este caso, viviendo en tu misma casa, ¿no? Casual Day, ¿qué me cuentas de Casual Day? Yo en Casual Day tengo un personaje muy pequeñito, pero me gusta mucho hacer películas distintas y también me gusta mucho trabajar para directores noveles cuando tienen de repente joyitas así, ¿no? No, es que si me mientes no lo voy a saber nunca, es imposible. Y si me mientes me destruyes, tía, me haces polvo para siempre, ¿vale? Eso pasa un poco con Eva, ¿no? Que era la primera película que quema. Es que he trabajado con muchos directores noveles. Daniel Sánchez Arévalo, Azul Oscuro era su primera película, Eva, pero fíjate qué primeras películas maravillosas. Y no parecen primeras películas. ¿Lo querías como papá? Sí, más o menos. ¿Más o menos? Más o menos, ¿por qué eres tan cotilla? Siempre he intentado hacer las películas que a mí me gustaría ver como espectadora. O sea, cuando me llega un guión, para mí es muy importante esa primera lectura. Porque esa primera lectura es la primera sensación que tienes y de alguna manera es un poco la misma sensación que vas a tener cuando la veas, ¿no? Eso primero que te llega. Y si me gusta, si me conmueve, si me atrapa, entonces es cuando decido hacerla. Date la vuelta. Mira, sé perfectamente dónde estamos. No le digas que nos hemos perdido y dejaré que seas el DJ el resto del camino. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. Brujas ancestrales, casas encantadas, posesiones casi demoníacas o adolescentes fisgones sobreviviendo al divorcio de sus padres son algunos de los abundantes elementos con los que juega The Wretched, titulada por aquí Madre Oscura, una voluntariosa propuesta de terror que se ha convertido en inesperado y pintoresco éxito, encabezando las listas de recaudación en Estados Unidos durante la pandemia, sobre todo por su estreno en los autocines, una añeja fórmula de exhibición que resurge con fuerza, quizá para quedarse en estos tiempos de distanciamiento social. Dylan, ven aquí, cariño. Mamá necesita ayuda. Ven aquí, cielo. Venga, no pasa nada, Dylan. Ven aquí conmigo. Dylan, si no vienes ahora te vas a arrepentir. Escucha a mamá, mierdecilla. Madre Oscura es obra de Brett y Drew T. Pierce, otro par de hermanos que enarbolan el libro de familia para unirse en la dirección y perfilarse como figuras emergentes del nuevo género de terror. Tras su debut en Deathheads en 2011, comedia de aventuras románticas en ambiente de zombies. Cinéfilos de pro, los hermanos Pierce homenajean a discreción y toman prestado sin rubor esquemas y aromas de la efervescencia terrorífica de los años 80 para construir un relato no demasiado original, pero sin duda eficaz, valorable por la construcción de atmósferas y de un crescendo más o menos sostenido de su intriga principal. ¿Qué haces aquí arriba? ¿Dylan? No le abras. Quédate ahí. Agradecible, entre otras cosas, por la renuncia evidente a los sustos y sobresaltos facilones que empañan el grueso del género. ¿Puedes decirle que baje? Yo no he dicho que esté aquí. Oiga, espere. Bien interpretada por un reparto poco o nada conocido, con discretos pero convincentes efectos especiales y una banda sonora de ecos reconocibles, Madre Oscura entrelaza con desigual pulso sus numerosas tramas.
en especial la de ese adolescente curioso que vigila a los habitantes de la casa de al lado, y por la ambivalente evolución de este personaje frente a los fenómenos inquietantes que marcan su inesperado camino hacia una precoz madurez. Como siempre, todo funciona mejor antes de que lo monstruoso se materialice y quizás gane en la intimidad distanciada de un aparcamiento. Sabemos lo que tienes en el sótano. Mi película preferida. Me es imposible decirte una película favorita. Tengo tantas películas favoritas y depende tanto del momento. Te puedo decir muchas. Átame es una de mis películas preferidas del mundo, de Pedro Almodóvar. Infiltrados, de Scorsese, porque amo a Scorsese. Son películas muy distintas. Cabaret, de Bob Fox. Tengo tantísimas películas preferidas, pero bueno, esas tres te dejo ahí. When I was a boy, world was better spot. Le gustaba cantar. What was so, what was not was not. Le gustaba mucho cantar. Tanto como bailar y hacer música con cualquier instrumento a su alcance. There's always time for music. And when there is music, we sit down and listen. And we feel sad, which is the best way of feeling good. Resultaba irresistible. Ni siquiera envuelto en las sedas más delicadas perdía un ápice de su rotunda masculinidad. El 11 de julio hubiera cumplido 100 años. Murió a los 65, el mismo día que otro grande del cine, Orson Welles. Pero todavía hoy, él sigue siendo el único rey de Siam, el más famoso de los hermanos Karamazov, el único capaz de robarle protagonismo a Moisés. The city that he builds shall bear my name. The woman that he loves shall bear my child. Se reía de todo, de sí mismo en primer lugar. Quizás por eso podía reírse también de los demás. To have hair is a nuisance, it's a vanity. And men shouldn't have much vanity because it's a big obstacle. Hablaba mucho, aunque cuando ganó el Oscar por su papel de monarca danzarín, hizo un discurso modélico para cualquier ceremonia de premios. I hope this is not a mistake, because I won't give it back for anything in the world. Thank you very much. En realidad nunca fue calvo. Raparse fue una decisión que tomó otra persona por él, y con ese mínimo acto logró que pasara a la historia. Etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue el comienzo. La inteligencia, cultura y personalidad de Jules Briner hicieron el resto. Somos dos personas muy distintas, ¿sabes? Él viste de una forma muy fantástica, tiene la mejor modista del mundo, una chica que yo considero un genio, que se llama Eileen Sharoff. Ella también se ocupó, además de diseñar la ropa para mis funciones, se ocupó de mi corte de pelo, insistió en que me afeitase la cabeza de una vez para siempre, que era lo único que iba bien con esa ropa y con ese personaje. Y tenía toda la razón. Tanta razón resultó tener que fue un cambio en mi propio personaje, más que en el personaje del rey. Y además no existe un corte de pelo más cómodo para un hombre que este. Porque, por ejemplo, si quiero lavarme el pelo, solo necesito un paño mojado. We'll do it again. You know, I'm perfectly willing to discuss anything about my professional life. My private life, you might as well forget all the questions. I won't answer you. Oh. It's nobody's business. It's only my business. Yuri Borisovich Briner nació en Vladivostok el 11 de julio de 1920. Aunque eso es algo que supimos una vez que había muerto, gracias al libro que su hijo mayor publicó. Jules Briner nunca quiso dar ningún detalle de su procedencia. No le parecía relevante, pero su aspecto exótico, que inspiró personajes de cómic como Abin Sur, el legendario Linterna Verde y sobre todo el profesor Charles Xavier de Stan Lee, siempre despertó curiosidad.
Él dejaba que circularan las distintas versiones sin desmentir nunca ninguna. Il y a une version que j'adore, que je suis un mongol suisse né à Brooklyn. Not particularly. Je ne trouve pas ça très important. En somme, d'où on vient, où on est né, de quelle famille on vient, ça n'a aucune importance. Ce qui est important dans la vie de n'importe quel être humain, c'est ce qu'il a pensé, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, en lui-même en tant qu'être humain ou dans son travail par lequel il s'exprime. Su padre le abandonó siendo un niño, y junto a su madre y su hermana se trasladó primero a China y luego a París, donde aprendió a tocar la guitarra, a cantar canciones cíngaras y a trabajar en un circo como trapecista. Hasta que a los 17 años una caída casi mortal cambió su destino. What is it? It's a surprise package. Do you know how to make a surprise package? No? Then let me give you the essential ingredients. Tras ganarse la vida como músico ambulante, llegó a Nueva York. Fue uno de tantos actores fracasados, por lo que comenzó a trabajar como realizador en la CBS, junto a Martin Reed y Sidney Lumet, entre otros. Hasta que el casting del musical El Rey y Yo se cruzó en su camino. Aquel que llegó a Estados Unidos casi sin hablar inglés, sacó un gran partido a su reciente estatus de estrella. Aprendió 8 idiomas y estudió filosofía. I made the studies because I started earning a living when I was 12 years old. Because of that, I felt that I had to do a certain amount of studying to be like other people, to have the same education as others. And I got carried away and went as far as getting a doctorate. It's a lonely world. Se casó 4 veces y tuvo 5 hijos, 2 de ellos 2 niños vietnamitas adoptados durante la guerra de Vietnam. Jules Briner era un hombre fuerte y seguro, pero en su interior se guarecía el niño abandonado por su padre. Fue asesor especial de ACNUR y emprendió varias campañas para recaudar fondos para los niños en los campos de refugiados. It's a lonely world. Acompañado siempre por su cámara, con la que captó bellísimas imágenes durante los rodajes, también la puso al servicio de los más desfavorecidos trabajando para la agencia Magnum. Y fue la voz del narrador en algunos documentales que hablaban sobre el tema. Le problème spécial de ces enfants est particulièrement tragique pour moi, parce que ce sont des enfants qui sont ou bien nés dans des camps, ou bien ils ont été amenés dans des camps à un très jeune âge, qui ne savent même pas dans quel pays ce camp se trouve, parce qu'ils sont constamment mis d'un camp à un autre et à un autre. Chaque jour, quand je visitais des camps, je voulais prendre tous ces enfants, les amener loin de toute la misère, de tout le désespoir dans lequel la vie d'un camp se passe. Et je me suis rendu compte aussi que c'est impossible d'enlever ces enfants à leur famille. On ne peut pas prendre cette responsabilité, parce que c'est les seules racines qui leur restent. Ils n'ont pas de pays, ils n'ont rien, sauf leur famille. Donc notre devoir est d'essayer de résoudre le problème de chaque famille individuellement pour pouvoir sortir ces enfants des camps. Yul Brynner as Sultan. Yul Brynner as Sabata. Yul Brynner as Novak of the CIA. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como actor, Jules Briner poseía el magnetismo animal. Su mera presencia derretía la pantalla, convirtiendo su fiera mirada, su voz grave y su perfecta vocalización en sus mejores armas. I don't know what's happening here, but I intend to find out. Aún así, nunca pudo doblegar una punzada de frustración. À Hollywood, il y a toujours une tendance à créer une formule pour chaque vedette. Et je crois que la formule dans laquelle j'ai été le plus poussé, c'était de jouer un type extrêmement dur, et vache même, avec un cœur d'or. Alors ça peut devenir très ennuyeux, parce que... mais on vous offre toujours le même genre de rôle. At least I'm leaving all of you safe. Jules Briner amaba a sus personajes, por eso los hacía tan humanos, tan cercanos, y desde luego nunca podía dejar de dar vueltas a esa prodigiosa cabeza que todo lo analizaba.
What is really beautiful about Pancho Villa is that he never wanted really anything for himself. All his dreams, all his ambitions were for others. He never cared what happened to him. Je me suis toujours entraîné pour être un metteur en scène et c'est ça que je veux redevenir. Le métier d'acteur est un métier merveilleux, mais c'est le résultat qui m'est insupportable. Je n'aime pas l'attention, je n'aime pas ne pas pouvoir marcher dans les rues sans être remarqué. On perd en somme une chose très précieuse, c'est la liberté d'un citoyen privé. Alors c'est une grande perte. Enamorado de Los Siete Samuráis, Briner tanteó la posibilidad de hacer por fin lo que siempre había deseado, dirigir. Compró los derechos de la película de Kurosawa, pero los productores se negaron a renunciar a su reclamo comercial como actor, y siguió sin dirigir. Somebody said to me, "What is the man you're playing? What describe to me in a few words your character?" So I say he's just a dirty bum. There are only two clean things about him: his gun and his soul. Places you're tied down to, none. People with a hold on you, none. Men you step aside for, none. Víctima de las triquiñuelas de los jóvenes actores de reparto por captar la atención del público, Jules Briner incluso llegó a las manos con Steve McQueen. Años después, poco antes de morir, el protagonista de Bullitt le llamó para darle las gracias por no haberle echado del rodaje y permitirle convertirse en la estrella que fue. The old man was right. Only the farmers won. We lost. There are times I almost think I am not sure of what I absolutely know. El Rey y yo, Los 10 Mandamientos, Anastasia, Rojo Atardecer, Los Hermanos Karamazov, El Ruido y la Furia, Taras Bulba, Morituri, Triple Cross, Mi doble en los Alpes, La batalla del río Neretva o Almas de metal son algunos de los títulos que contribuyeron a convertirlo en leyenda. Si vous voulez être assez aimable pour attendre quelques minutes, Monsieur le ministre va vous recevoir. Amigo de Cocteau se ofreció a aparecer junto a él en El Testamento de Orfeo. Existe otra rareza en su filmografía, un pequeño papel con el que Jules Briner parecía pedir a gritos un cambio de registro, pero su anhelo nunca se escuchó. Oh no. Oh yes. Cuando Hollywood pareció desentenderse de él, buscó alternativas en Europa. Adoraba España. Aquí había rodado Salomón y la Reina de Saba sustituyendo al fallecido Tyrone Power. Después estuvo en algún rodaje más. Se compró una casa en Marbella y frecuentaba a Lola Flores, Curro Romero y Carmen Sevilla. Hombre de fuerte carácter y fuertes convicciones, Jules Briner fue actor, músico, fotógrafo y también escritor. Todas estas facetas convivieron siempre con el artista de circo. Todavía me siento como si estuviera allí arriba, listo para saltar colgado de un trapecio. Me siento como si flotase en el aire, sujeto milagrosamente al suelo donde estoy de pie en el escenario. Fumador compulsivo desde los 12 años, poco antes de morir a causa de un cáncer de pulmón, quiso dejar un mensaje póstumo convencido de su poderoso magnetismo. El resultado todavía hoy estremece. Ladies and gentlemen, the late Jules Briner. I really wanted to make a commercial when I discovered that I was that sick and my time was so limited. I wanted to make that commercial that says simply, now that I'm gone, I tell you, don't smoke. Whatever you do, just don't smoke. I was born under a wandering star. Pues también hay millones, pero así el primero que me viene a la cabeza que me encanta es en la peli de Átame, cuando Victoria Abril le está limpiando las heridas a Antonio, y es un momento fascinante porque
ella empieza a cambiar y pasa de ser la chica secuestrada a verle a él, ¿no? A ver cómo él está enamorado de ella, cómo él la cuida, y empiezan a cambiarse los papeles, ¿no? Y empieza a enamorarse de él y empieza a ver en él cosas que no había visto hasta el momento. Me encanta esa escena. Mira, esto me recuerda a mis padres. ¿Qué? Mi madre afeitaba a mi padre con una maquinilla eléctrica en el patio de casa. Es lo único que recuerdo de ellos. Hasta aquí el programa de hoy, os invito a seguir disfrutando del cine y buenas noches, nos vemos en Días de Cine. Marta, me he dado cuenta que llevas desde que empezaste sin vergüenza. Venga, dame un beso, que yo no soy tan seca. Lo que pasa es que me habéis hecho sufrir mucho. Bueno, voy a poner un poquito de música. Venga. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando tenta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. resistiré para seguir viviendo.